Si les digo que Pedro era un niño triste y solitario, van a pensar que de entrada esto ya se puso un poco aburrido. Que las historias de personajes tristes y solitarios suelen transcurrir, justamente, tristes y solitarias. ¿A quién le interesa la historia de un niño impopular que no tenía amigos? Que tenía, en cambio, un par de padres, quiero decir un padre y madre, no creo que es tan moderna esta historia, que eran demasiado viejos y que además de haber entrado a la edad madura muchos años atrás, que de pronto hacían locuras que llevaban a Pedro a creer que si esas cosas eran hereditarias, tarde o temprano él necesitaría la ayuda de un psiquiatra. Si yo pensara que la historia de Pedro es aburrida, no se me ocurriría contársela a nadie. Y no es que él, como todos los niños, solitarios o no tuviera de pronto momentos en los que mirando al techo se preguntara qué chiste venía una vida como la suya. Pedro tenía uno de esos momentos, para ser exacto, todos los días. Leía muchos libros, eso sí. La lectura le daba variedad a su vida, pero también gracias a ella podía notar que era tan aburrida. En los libros de los personajes les pasaba cosas casi todo el tiempo. Muchos de ellos tienen aventuras en lugares lejanos, o romances llenos de pasión, o peligros que sortear. Vaya, tienen algo de adrenalina que les adereza la existencia. A Pedro, desde hacía poco tiempo, lo único que le aderezaba la existencia era la vecina rara. ¿Y quién diablos es la vecina rara?, se preguntarán. Eso lo explicamos al rato. También hay que decir que en los libros que leía Pedro no solo no se podían encontrar vidas similares a la suya, sino a la de ningún niño más o menos contemporáneo. Los personajes que probablemente aquellas páginas eran reyes, príncipes, dragones, brujas y el etcétera correspondiente. En cambio, en las películas que veía de vez en cuando, encontraba personajes en los cuales identificarse, pero en realidad veía muy pocas, no porque le disgustaran, sino porque no había entonces tantas como ahora. Sucede que la historia de este niño transcurre hace muchos años, no, hace muchos años, en tiempos de carretas e inquisición, sino hace muchos años, cuando moría la música disco y el pop tomaba su lugar. Las plataformas y los pantalones acampanados se refundían en los armarios y daban paso a una vida equivalentemente horrible, es decir, comenzaba la década de los 80. No se espanten, de acuerdo, en los tiempos de Pedro en este país no había computadoras, ni videojuegos caseros, ni control remoto para el televisor, ni teléfonos inalámbricos. No, tampoco había muchas películas ni libros para niños, ni hamburgueserías transnacionales de las que incluyen un juguete con el menú infantil. A lo más que podían esperar los niños de entonces en un restaurante era que les dieran una manteleta con juegos tipo Une los puntos o Encuentra las palabras. Pero como les digo, no hay que asustarse ni tampoco compadecer a Pedro. Él no tenía nada de eso, pero no le hacía falta. Así eran las cosas entonces y no había con qué comparar. Y aunque parezca difícil de creer, los niños no se aburrían. Bueno, Pedro sí, un poco, porque nada de esto existiera, sino porque su personalidad no era muy festiva, que digamos. Lo que quiero contar sucedió en ese tiempo, cuando Pedro era un niño de 9 años, casi 10, que tenía una vida un poco aburrida y un poco solitaria. Hoy en día ese niño cuenta más de 30 primaveras, y los treintones, solitarios o no, ya no acostumbran tener amigos imaginarios, de modo que su historia actual no podría ser yo quien la contara. Tal vez algunos de ustedes al terminar de leer el párrafo anterior levantaron los ojos, se quedaron mirando a la pared, o al sillón, o al compañero de la banca de enfrente, o al mar, si es que tuvieron la suerte de agarrar este libro mientras están de vacaciones en la playa, y reflexionar, a ver, ¿cómo que un amigo imaginario es el que nos está contando esto? Déjenme decirles que sí. Esa frase que dice, la imaginación no tiene fronteras, está muy gastada y es un poco cursi, pero también es absolutamente cierta. Así pues, lo que dije al principio, que el niño de esta historia no tenía amigos, no es tan cierto. Yo, su servidor, fui el amigo imaginario de Pedro. Y créanme, no habría nadie mejor para contar su historia.